La ingratitud de los mexicanos ha vengado a España. Hemos matado al Libertador. Todo aquel que ha aportado algo a México lo hemos convertido en villano. Si amáramos a México como todos decimos, no lo destruiríamos como lo destruimos. Sí se festeja el Día de la Bandera, pero nunca te cuentan por qué se festeja. Tal vez somos el único país del mundo donde el Libertador es un malvado, es un villano y está en el infierno de la historia. El Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide es un traidor a la patria, según nos han contado siempre. Es curioso que somos un país muy raro donde tal vez somos el único país del mundo donde el Libertador es un malvado, es un villano y está en el infierno de la historia. Siempre nos han contado que Agustín de Iturbide es un traidor, aunque si tú preguntas nadie te sepa decir muy bien por qué, pero bueno. Y contrario a Agustín de Iturbide, pues tenemos a los héroes que nos dieron patria, tenemos a Miguel Hidalgo, tenemos a José María Morelos, tenemos a Vicente Guerrero, tenemos a Nicolás Bravo. Esos son traidores a la patria. Va de nuevo. ¿Quieres traidores a la patria? Miguel Hidalgo, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo. Esos sí que son traidores a la patria. ¿Por qué? Porque todos ellos se entregaron de cuerpo completo a los norteamericanos. Lo iba a decir más feo, pero me dijeron que no lo diga tan feo. Pero le dieron pues todo a los norteamericanos. Mientras que la única persona que trató de mantener el orden, la paz, la coherencia y la totalidad del territorio fue Agustín de Iturbide. Somos un país muy raro, esto te lo digo frecuentemente, ¿no? Yo hablo mucho, siempre hablamos de los héroes que nos dieron patria y yo hablo de los villanos que nos dieron patria. Es interesante ver cómo nos contamos la historia en México. Date cuenta de esto. En México nos contamos la historia de un modo en el que todo aquel que ha matado, que ha saqueado, que ha destruido, que ha incendiado, que ha quemado, que todos esos son buenos. Y todos aquellos que han construido, que han aportado, que han serenado y que han pacificado, los hemos convertido en malos. Los hemos convertido en malos. ¿Por qué hacemos esto? ¿A qué me refiero? Ahí te va. Pensemos en duplas. Piensa, por ejemplo, en Hernán Cortés y en Cuauhtémoc. Ojo, lo que voy a decir a continuación no es una crítica ni a Hernán Cortés ni a Cuauhtémoc, no es a los personajes, es a la forma en que nosotros los usamos hoy en día, por lo que significan. ¿Quién es Hernán Cortés? Hernán Cortés es un hombre que llegó a un lugar que no era México, porque no hay nada llamado México, y a un lugar donde las diferentes naciones indias están en guerra entre sí constantemente, y hay sacrificio humano, y hay canibalismo ritual, y los mexicas están saqueando y destruyendo Mesoamérica. Bueno, Hernán Cortés es el hombre que sin ser de aquí y sin conocer a esta gente, logró unirlos a todos, logró firmar alianzas, logró establecer acuerdos, fue ofreciendo la paz todo el tiempo. Moctezuma la aceptó, incluso logró entrar Hernán Cortés a Tenochtitlan en son de paz, y Cuitláhuac y Cuauhtémoc representan la resistencia, ¿no? Esta parte de la nobleza mexica que no quieren los españoles. Cuento corto, Hernán Cortés es el hombre que logró que pueblos distintos, distantes y enemigos se unieran, firmaran la paz, llegaran a acuerdos y todos juntos derrotaran al mayor opresor de su época, que eran los mexicas. Bueno, Hernán Cortés es el malo. Cuauhtémoc, un guerrero de 20 años con todo el ímpetu de la fuerza guerrera de la juventud, es el hombre que propuso un suicidio colectivo antes que aceptar la realidad. La postura de Cuauhtémoc es: antes nos morimos todos aquí. Y él es el bueno. Entonces Cortés, el que construye, el que une, el que genera alianzas, es el malo. Cuauhtémoc, el que dijo antes nos morimos todos que aceptar la realidad, él es el bueno. Vete hasta la revolución. ¿Qué tenemos? Tenemos a Porfirio Díaz. Tenemos el hombre que le dio paz, orden y progreso a México durante 35 años. Tenemos en Porfirio Díaz a un hombre que toma el poder en 1876, cuando México lleva 70 años en guerra civil. 70 años en guerra civil. Porfirio Díaz es el hombre que acaba con 70 años de guerra civil, pero que además trajo teléfonos, telégrafos, teatros, cines, óperas, altos hornos, siderúrgicas, hidroeléctricas, bancos, pagó nuestra deuda. Es el hombre que construyó México y le trajo su revolución industrial, y él es el malo. Tienes a Francisco Madero, un escuincle cuyas habilidades mentales voy a cuestionar bastante, no solo porque como no logró entrar a medicina, se metió a estudiar homeopatía, sino que en realidad en lugar de ser un verdadero homeópata se dedicó a ser espiritista, hablaba con espíritus, vivió más tiempo fuera de México que en México, pero le entró la onda mesiánica de decir yo voy a salvar al país. Bueno, Porfirio Díaz es el hombre que nos trajo 35 años de paz, orden y progreso, y es el malo. Francisco Madero
Es el hombre que por su espíritu mesiánico levantó al pueblo en armas, nos generó una guerra civil que duró 30 años, que acabó con todo el progreso que habíamos construido, que dejó 3 millones de muertos y desplazados, y él es el bueno. Estamos tremendos, ya ni que te cuento de Pancho Villa, ¿no? Que considerarlo bueno habla de nuestra insalubridad mental. Y vámonos a la independencia, que es el tema que nos atañe hoy. Tienes a Miguel Hidalgo. De Miguel Hidalgo ya te hablé, ahí tenemos el programa de mitos y mentiras de la independencia. Tienes a este viejito brillante y carismático, pero rabioso, furibundo, vengativo, mesiánico. Tienes a este Miguel Hidalgo que levanta en armas al pueblo para una venganza personal, destruye, quema, mata, saquea, genera violencia, contrata mercenarios, promueve el odio. Él es el bueno. Tienes a Agustín de Iturbide, el hombre que después de 10 años de guerra interna dice, señores, hay que acabar con esta guerra, logra serenar los ánimos, logra pactar con todas las partes, logra que por la buena y sin guerra y sin disparar, el último virrey Juan de O'Donojú le entregue el poder y por lo tanto nazca el país. Bueno, él es el malo. ¡Wow! Estamos mal de la cabeza. Todo aquel que ha destruido México lo hemos convertido en héroe. Todo aquel que ha aportado algo a México lo hemos convertido en villano. ¿Por qué hacemos esto? A mí se me ocurren dos opciones. Y las dos pueden ir un poco de la mano. Una es que los mexicanos odiamos profundamente a México. Eso te puede sonar espantoso, pero si amáramos a México como todos decimos, no lo destruiríamos como lo destruimos, porque llevamos 200 años destruyendo a México y vanagloriando y convirtiendo en héroe a todo aquel que colabora con esta destrucción. Y pienso que nos odiamos profundamente, sí lo pienso, por la narrativa, por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Esto te lo cuento muy seguido. Mentarle la madre al español en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles solo puede generarnos un profundo odio contra nosotros, porque hablamos español, pensamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español, toda nuestra visión de la vida está en español. Todo nuestro país es profundamente hispano. Lo que más nos gusta de México, catedrales, pueblos, neoclásico, barroco, gastronomía, mariachis, charros, todo es de 1521 para acá. Y sin embargo, odiamos el proceso que nos hizo tener todo lo que amamos de México. Estamos locos de remate. Esa es una opción, por eso los mexicanos nos odiamos profundamente a nosotros mismos por la historia esquizofrénica que nos contamos. La otra, y esto es una gran realidad que es importante que entiendas, es la historia que nos contamos hoy es del siglo XX. En el siglo XIX no se contaban historias de conquista. La idea de una conquista y los españoles que llegaron, conquistaron, sometieron y esclavizaron, todo eso es mentira, es de Lázaro Cárdenas para acá. Es la versión de los comunistas, hashtag no seas comunista, la versión de los comunistas basado en la teoría marxista del conflicto, donde sí o sí todo tiene que ser producto del conflicto, de la guerra, del desmadre, del encuentro violento. Porque así funciona el comunismo. Necesitan pueblos frustrados, iracundos, rabiosos y encabronados. Y la versión de la historia que nos contamos, que es la que puedes ver en los... Bueno, podías, porque ya no se puede entrar al Palacio Nacional, pero cuando se podía entrar al Palacio Nacional, pues ahí está el mural de Diego Rivera, ¿no? De la epopeya del pueblo mexicano. Todo es conflicto. Esta versión conflictiva de nuestra historia, esta versión revolucionaria de la historia, para los revolucionarios, para los comunistas, matar es bueno. Es importante que tengas eso claro. Los comunistas no son adversarios políticos, son tus enemigos, te lo quieren quitar todo. Y necesitan que estés tan encabronado que no te des cuenta de que te quitaron todo y de alguna manera tú pienses que tuviste algún tipo de justicia histórica. Pero bueno, en la versión comunista todo es así, todo depende de la violencia y del conflicto. Entonces, claro, las versiones comunistas, socialistas, marxistas de la historia siempre te van a decir que todo aquel que se levante en armas y destruya va a ser un héroe. Se arman discursos ideológicos para justificar esta violencia, que al final nunca le han dejado nada al país porque... Claro, por eso de 200 años sigue pegando el discurso de que todo es culpa de España, en lugar de, oye, somos o no somos independientes, porque desde hace 200 años todo lo que pasa aquí es culpa nuestra. Desde hace 200 años todo lo que pasa en México es culpa de los mexicanos. No es culpa de Hernán Cortés, no es culpa de la Malinche, no es culpa de España, no es culpa del rey, es culpa de nosotros. Híjole, qué difícil es aceptar eso. Pero bueno, ni hablar.
Toda esta larguísima introducción para hablarte del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, el gran traidor a la patria según nosotros. Hoy te voy a contar cómo sin Agustín de Iturbide no tendríamos patria, cómo sin Agustín de Iturbide no existiría México, cómo sin Agustín de Iturbide nos hubiéramos seguido matando hasta acabar todos contra todos, y cómo los verdaderos traidores a la patria son todos aquellos que te han dicho que son buenos. Primero vamos a hablar un poco de contexto. Hay que entender, es bien importante entender todo el proceso histórico que va de 1776, que es cuando se proclama la independencia de Estados Unidos, hasta 1821, cuando se consuma la independencia de México, o hasta 1825, cuando se terminan de consumar todas las independencias de la América Española. Es importante entender que lo que pasa en México no se puede entender si no entiendes lo que pasa en el resto del mundo, sobre todo si no entiendes lo que está pasando en Europa. Y lo que está pasando en Europa a finales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, es lo que hoy llamamos la caída del antiguo régimen, la caída de las monarquías con toda su estructura basada en que el rey tiene un poder absoluto, que ese poder absoluto es porque tiene derecho divino, Dios le ha dado el poder al rey, etc. Pero al mismo tiempo que tienes esta monarquía absoluta basada en Dios y en la religión, tienes a una nueva clase social, la creadora de la libertad, la burguesía. Tienes a una nueva clase social que ha sido capaz de generar por su cuenta, ojo con lo que te voy a decir, si tú quieres ser libre hoy, tienes que ser capaz de generar por tu cuenta dos cosas, conocimiento y riqueza. Si tú no eres capaz de generar por tu cuenta conocimiento y riqueza, serás esclavo. Así de simple. No tiene que ver con cuánta riqueza generes, tiene que ver con que sea tuya, que no se la debas a un gobierno, que no se la debas a un partido, que no se la debas a seguir una ideología y que al final tus opiniones no dependan de que alguien te da 5,000 pesitos y tú tienes que estar de acuerdo. Si tú eres capaz de generar por tu cuenta conocimiento, tus ideas serán libres, tu mente será libre. Si tú eres capaz de generar por tu cuenta riqueza, tus acciones también serán libres. De eso se trata toda la libertad. Y si tú generas por tu cuenta conocimiento y riqueza y por lo tanto eres libre, entonces tienes la posibilidad existencial de ser feliz. Todo en la vida se trata de ser feliz. No podrás ser feliz si no eres libre. No podrás ser libre si no generas por tu cuenta, sin ayuda del gobierno o alguien más, conocimiento y riqueza. ¿Qué es lo primero que hacen los dictadores, socialistas, comunistas, etcétera, cuando llegan al poder? Atacan tu capacidad de generar conocimiento y tu capacidad de generar riqueza. Es de inmediato nos metemos a las estructuras económicas, destruimos las estructuras económicas, generamos crisis de manera deliberada hasta que dependas del Estado para sobrevivir. Y se meten de inmediato a la industria cultural, a los medios de comunicación, a los libros de texto, es decir, a las mentes de tus hijos, para llenarles la mente de su basura ideológica. Generar por tu cuenta conocimiento y riqueza te hará ser libre. Ser libre es la única forma de ser feliz. Y bien lo dijo Agustín de Iturbide. Justo Iturbide nos... Ojo, la felicidad era así como la gran palabra de los ilustrados, ¿no? Y del siglo XVIII y XIX. La idea de nos queremos emancipar y crear los estados modernos, queremos crear repúblicas y democracias en lugar de reinos para poder ser libres. Lo dice Jefferson, ¿no? Thomas Jefferson, gran creador de Estados Unidos. 3 valores fundamentales: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lo dijo Agustín de Iturbide después de la independencia: mexicanos, les he mostrado el modo de ser libres. Ahora a ustedes les toca encontrar el modo de ser felices. Yo pienso que llevamos 200 años sin encontrar el modo de ser felices. Y otra vez, eso te puede parecer terrible porque nos contamos historias de nosotros mismos muy engañosas, donde juramos que los mexicanos somos lindos, buena onda, fiesteros, solidarios. ¡Wow! Decimos un montón de cosas lindas de nosotros. Si fueran verdad, México no estaría tan jodido como está. Si fuéramos tan buenos como decimos, México no estaría como está. Si tuviéramos los valores, la ética y la moral que nos encanta decir que tenemos, no tendríamos la violencia que tenemos. Si fuéramos tan chingones como decimos que somos, no estaríamos de la chingada como estamos, pero nos encanta vivir evadidos de la realidad. En fin, entonces, comprender este proceso que va de 1776 con la independencia de Estados Unidos a 1821 con la de México. Estos 50 años son la caída total del antiguo régimen. Vamos a ubicarnos en 1776. No solamente tenemos a Thomas Jefferson mostrándonos esta declaración de independencia,
declaramos evidentes las siguientes verdades, que todos los seres humanos son iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es 1776. Es todo el contexto de la Ilustración. Tenemos a estos colonos británicos en América luchando por independizarse del Imperio Británico y crear Estados Unidos. Mientras del otro lado, en Francia, tenemos, bueno, la Ilustración, que es todo el previo a la Revolución Francesa. Pero también tenemos una época en la que el Imperio Español, que llegó a ser la gran potencia mundial, está en un periodo de decadencia. A ver, el Imperio Español, con sede en Nueva España, fue la gran potencia mundial desde, vamos a decir, mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. 200 años donde Nueva España era el tercer reino más rico del planeta, después de China y de India, y mucho antes que España. Era Nueva España, aquí salía la moneda universal, esta era la sede de la globalización, por aquí pasaban todas las rutas comerciales, nosotros éramos los que impedíamos que los gringos se quedaran con el resto del continente, bueno, que los británicos en este caso. Entonces, tenemos un imperio británico que viene en ascenso y tenemos un imperio español que después de 200 años de ser potencia, como siempre pasa en el mundo, está entrando en un periodo de decadencia. También hay que ubicar que todo el siglo XVI, XVII y XVIII, el imperio español y el imperio británico estuvieron en guerra. ¿Por qué? Porque así funciona la política. Tienes una potencia dominante, en este caso España, y una potencia emergente, que aspira a ser dominante, en este caso Inglaterra. Eventualmente la potencia emergente tendrá que pelear contra la potencia dominante. Bueno, por eso ves a Estados Unidos vigilando tanto a China. La potencia dominante, todavía Estados Unidos, está tratando de no ser desplazado por la potencia emergente. Bueno, Inglaterra descubrió una cosa muy pronto y es que eran incapaces de derrotar a España en el campo de batalla. Por más que te cuenten otra cosa, prácticamente nunca derrotaron a España en el campo de batalla. Tuvieron algunos triunfos importantes, por supuesto, los británicos contra España y les quitan territorio y demás. Pero Inglaterra empezó a hacer una cosa muy interesante, mentir. Es decir, la guerra tiene que ir más allá del campo de batalla. La guerra tiene que ser también en la propaganda. Hay que hablar mal de España por todos lados y lo más importante, hay que hablarle mal de España a los propios españoles. Eso todavía funciona. Y lo más importante, Inglaterra se da cuenta, el poderío de España depende de que es un imperio. Un imperio que va desde España, todo el Atlántico, prácticamente toda América, hasta las Filipinas. Y entonces Inglaterra se da cuenta de una cosa, si yo quiero destruir a España, tengo que destruir su economía. Y para destruir su economía tengo que fragmentar el imperio. Y entonces es el imperio británico, particularmente la masonería británica, la que le empieza a calentar la cabeza a Francisco de Miranda, a José de San Martí, a Simón Bolívar y eventualmente a Fray Servando Teresa de Mier y a los liberales mexicanos. Es el imperio británico el que convence a las élites de Nueva España y de los otros virreinatos de América de fragmentar el imperio. Y digo fragmentar el imperio porque éramos una sola unidad política. Bueno, en 1783 es cuando Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos. Todavía no empieza la Revolución Francesa, que va a empezar hasta 1789. En 1789 empieza la presidencia de George Washington, con lo cual se consolida el nacimiento de Estados Unidos. Comienza la Revolución Francesa, con lo cual comienza la caída del régimen monárquico. Y para ese momento en Nueva España todos están bien a gusto. En 1789 todos en Nueva España están bien a gusto. Este fue un territorio en el que no hubo guerra en 300 años. Los 300 años de virreinato fueron 300 años de paz, con algunos levantamientos esporádicos en algunos rincones de la Nueva España, pero en términos generales fueron 300 años de paz y prosperidad. La evidencia, porque luego me preguntan cuáles son tus pruebas, la evidencia es lo que más te gusta de México. La evidencia es que se construyeron más de 100 ciudades coloniales, todo lo que hoy llamamos pueblos mágicos, todas estas catedrales, todos estos acueductos, todo este arte neoclásico, todo este arte barroco. Todo lo que te gusta de México se hizo en paz y en prosperidad, no en resistencia indígena. Pero bueno, en 1793 le cortan la cabeza a Luis XVI, se consuma la Revolución Francesa. Y aquí en Nueva España todo sigue tranquilo y en paz. 1799, Napoleón da un golpe de Estado en Francia y aquí todo sigue en paz. 1804, Napoleón se corona emperador y aquí todo sigue en paz. Empiezan las guerras napoleónicas y aquí empieza el desmadre, ¿no?
Esto ya lo contamos en el video de Mitos y Mentiras de la Independencia, échale un ojito. Pero bueno, entre 1804 y 1815 Napoleón invade toda Europa y entre tantas cosas invade España, secuestra a los reyes de España, a Carlos IV, a su hijo Fernando VII. Bueno, los secuestra, se los lleva voluntariamente en realidad, se dejan secuestrar, como quien dice. Y eso genera un vacío de poder en España en 1808, que es lo que hizo que de pronto aquí, y con los ingleses detrás de los criollos, empiece la guerra de independencia. 1815, Napoleón es derrotado definitivamente, pero aquí ya estamos echados a andar, ¿no? En esta guerra de independencia. Ojo, la guerra que empezó Miguel Hidalgo, que duró 4 meses, que nunca habló de independencia, que nunca habló de libertad, que gritó viva Fernando VII, así que no tiene nada que ver con la independencia y que dejó muertos y matanza a más no poder, y que era una venganza personal. El relevo de Miguel Hidalgo lo tomó José María Morelos. José María Morelos tuvo una guerra que duró 5 años, porque José María Morelos resultó ser más inteligente y más sensato y más sereno que Miguel Hidalgo, por lo menos al principio. En lugar de hacerse llamar Su Alteza Serenísima, por ejemplo, se hizo llamar el Siervo de la Nación, por ejemplo. Pero lo más importante, Miguel Hidalgo no escuchaba a nadie, nunca jamás. Era terco como una mula, hacía lo que se le daba la gana, todo lo que le salía de las tripas se llevaba a cabo, y aunque tenía, pues como socio, a un militar como Ignacio Allende, todas las decisiones militares las tomó el propio Hidalgo y por eso perdió. Bueno. En cambio, José María Morelos sí escuchó a otros, sí dividió, sí, o sea, sí generó varios generales, varios líderes, varios ejércitos. Su guerra dura 15 años. Sin embargo, José María Morelos fue fusilado en 1815. El 22 de diciembre de 1815, cuando es fusilado José María Morelos, la insurgencia terminó. Se empezaron a traicionar entre sí. A ver, con José María Morelos vas a ver a gente como Matamoros y como Galeana, que mueren en la guerra, y ahí van a surgir personajes como Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, como Nicolás Bravo, en fin, Ignacio López Rayón, diferentes insurgentes que se empezaron a delatar y a traicionar entre sí. Para 1816 se acabó la guerra de independencia, Morelos está muerto, otros tantos están muertos, los demás están escondidos o están en la cárcel porque se traicionaron. Así las cosas. Y entre 1816 y 1820 prácticamente no se habló de independencia aquí, pero Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que era un criollo nacido en Valladolid, hoy Morelia, misma ciudad natal de Morelos, un criollo rico, aristócrata, de familia educada, ilustrada, fue educado, fue ilustrado, se metió al ejército desde joven, fue educado en artes militares por Félix María Calleja del Rey, que era conocido entonces como el mejor militar de todo el imperio español. De Agustín de Iturbide se decía que era el mejor jinete del reino, el mejor espadachín del reino, en fin, que al parecer era un tipo brillante en ese sentido. Y siempre estuvo en contra, no de la independencia, estuvo en contra de la matanza, de la violencia, del asesinato sistemático. Agustín de Iturbide, y siempre lo dijo, estaba en contra de Hidalgo y de Morelos por el desmadre que generaron, por la violencia que generaron. Y esa violencia está echada a andar. Iturbide es el hombre que dice, a ver, esta guerra empezó sin ton ni son, esta guerra ni siquiera empezó buscando la independencia, esta guerra ya está echada a andar, este proceso ya no se puede detener, este proceso de secesión del imperio ya no se puede detener, ni hablar, hay que independizar la Nueva España. Pero hay que independizarla con paz, con orden, con acuerdos y sin guerra. Qué terrible y desgraciado es Agustín de Iturbide. Vamos a hacer que nazca la patria, pero sin violencia, sin asesinatos, sin rencores y sin odios. Pero si tú le pones atención a los gobiernos de hoy, viven del rencor, viven del conflicto, viven de la violencia, viven de que tú y yo estemos encabronados entre nosotros. Por eso exaltan a los héroes que les gustaba que la gente estuviera encabronada entre ellos. Pero bueno, en 1820 pasa una cosa muy interesante. Agustín de Iturbide lleva 3 años generando una idea de independencia y está esperando el momento adecuado. El momento adecuado va a ser enero de 1820. ¿Qué pasa en enero de 1820? Hay una revolución liberal en España que obliga al rey Fernando VII a firmar, jurar, aceptar
una constitución liberal. Una constitución liberal que dice que todos somos iguales ante la ley, que le quita privilegios a los privilegiados, que le quita privilegios a la iglesia, que le quita privilegios a los nobles, que habla de redistribución de riqueza, en fin, una constitución liberal, muy en forma. Esa constitución liberal, la constitución de Cádiz, que va a aceptar Fernando VII en 1820, debe entrar en vigor en todo el imperio español. Y esta es la parte triste de nuestra independencia. Todos los aristócratas de la Ciudad de México que estaban en contra de Hidalgo y de Morelos y de la independencia, ahora van a estar a favor de la independencia. ¿Por qué? Bueno, porque tienes a los criollos ricos aristócratas de Nueva España, a los que no les gusta la constitución liberal. O sea, los privilegiados no quieren perder sus privilegios, eso es la historia de la humanidad. Y entonces es que la élite de la sociedad novohispana va a decidir: ahora es el momento de independizarnos de España. Ahora que España quiere ser liberal, nosotros ya no podemos seguir siendo parte de esta España. Es decir, que México nace con un proyecto plenamente conservador. Eso también es verdad. Pero bueno, a partir de 1820, con esta revolución liberal en España, comenzará el movimiento de Agustín de Iturbide, que para 1821 nos da patria y libertad. Y entre 1821 y 1825 se consumaron todas las independencias de la América española. Todas. Todas con masones detrás, que eso es particularmente interesante y digno de recordar. Y bueno, solamente para ubicarnos te presento este mapa. Este es un mapa de cómo se vería más o menos esto en 1821. Es particularmente interesante porque todo lo que ves aquí en rosa es el territorio español, particularmente lo que se administra desde Nueva España. Desde la Ciudad de México, capital de Nueva España, se administra, ve nada más, todo lo que hoy le llamamos Nueva España era en realidad un conjunto de reinos. Tienes el centro, que eso es lo que realmente es México, Nueva España, pero tienes también el reino de Nueva Galicia, el reino de Nueva Extremadura, el reino de Nueva Vizcaya y el nuevo reino de León. Eso es el norte del actual México. Tienes además los territorios de la Baja y la Alta California, tienes Nuevo México y tienes Texas. Pero además tienes la Capitanía General de Guatemala, que hace que Nueva España llegue hasta la frontera de lo que hoy es Costa Rica con Panamá. Y tienes que incluso Santo Domingo y Cuba se administraban desde la Ciudad de México, igual que las Filipinas. Es decir, que el reino de la Nueva España en 1821 empieza en Santo Domingo, abarca gran parte del Caribe, va desde Centroamérica hasta Oregón y llega hasta las Filipinas. Es decir, que Nueva España, antes de independizarse y convertirse en México, es unas 15 veces más grande que el Estados Unidos que acaba de nacer. Porque el Estados Unidos que nace en 1783, cuando lo reconoce Inglaterra, va del Océano Atlántico, de la costa atlántica, al río Mississippi. Eso es todo. No podían ir más allá porque era España, ¿sí? Todo el territorio que nos robaron los gringos, pues fue nuestro porque lo conquistaron españoles y tlaxcaltecas. Españoles y tlaxcaltecas para incorporarlo a la Nueva España. Entonces, así se vería el mapa en 1821. Tienes este Estados Unidos que llega hasta el Mississippi y luego tienes el Imperio Español, en este caso Nueva España, y territorios bastante despoblados que España no ha reclamado y que Estados Unidos ya está buscando, por supuesto. Date cuenta de una cosa, el México que nace en 1821 es de este tamaño. 25 años después ha perdido el 60% del territorio. También le podemos echar la culpa de España a eso y a Hernán Cortés y a la Malinche, pero tal vez fue culpa nuestra, ¿no? Tal vez, solo tal vez. Y te quiero hablar de la población del Imperio Mexicano que nace, porque los datos son fundamentales para acabar con las estupideces. Los datos son fundamentales para atacar los discursos ideológicos. Y en este caso los datos nos hablan de algo que siempre te digo y te seguiré diciendo: no hubo conquista de México. No puedes conquistar lo que no existe. Hay nacimiento de México en 1521, cuando todos los pueblos indígenas se unen a los españoles para acabar con el opresor mexica. Bueno, vamos a ubicarnos en cómo estaba la población alrededor de 1821, cuando Nueva España se convierte en el Imperio Mexicano. Hay en Nueva España unos 6 millones de habitantes. Es bien poquito, 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, el 40% son indígenas. El 40% del México que nace es población indígena.
el 60%, va de nuevo, el 60% de la población del México que nace es indígena. 60% de la población es indígena que casi no hablan español. Va de nuevo el dato. Cuando nace México en 1821, el 40% de la población habla español. El otro 60% son pueblos indígenas que hablan sus lenguas indígenas. Esto solo nos habla, uno, de que no hay genocidio, de que no hay masacre, pero también nos habla de que no hay imposición. Si para 1821 el 60% de la población son indios que hablan sus lenguas indias, perdón, no se impuso el español, cosa que también se corrobora cuando ves que de hecho los españoles hicieron diccionarios español náhuatl, diccionarios español maya, gramáticas del náhuatl, gramáticas del maya, del quechua, del aymara y de todas las demás. Pero bueno, si el 60% de la población del México que nace es población indígena que habla lenguas indígenas, no hubo imposición y desde luego no hubo genocidio. El otro 40% de la población son mestizos, es decir, español con indio, todas las diferentes castas, mulatos, castizos, tentenelaires, saltapatrás, no te entiendo, todos esos nombres raros que les pusieron a las castas. Y ojo, porque aquí viene otro drama, ¡oh, claro, el sistema de castas! A ver, esto no era la India. Sistema de castas en la India. Esta idea de que naces con una casta y no puedes moverte de ahí, eso es la India. Las castas de Nueva España, que también son un invento del siglo XIX, no tienen nada que ver con esto. Si tú ves la famosa pintura de castas, ¿no? Donde se ven justo, ¿no? Todas las diferentes mezclas, que tú puedas ver más de 14 castas en Nueva España, te habla de que no hay discriminación, de que no hay racismo, porque lo que hay es mestizaje. Estamos hablando de la evidencia que nos dice que aquí se mezclaron todos con todos. Y cuando todos se mezclan con todos, todos somos un solo pueblo, un pueblo mestizo. A los racistas no les gusta esa idea, pero todos éramos un solo pueblo mestizo, como seguimos siendo hoy. Entonces tienes de que ese 40% de la población que no es indígena son mestizos, son castas, y hay criollos. Hay más o menos 1 millón de criollos. Es decir, 1 millón de españoles nacidos en América, pero que todo su árbol genealógico es español, pero son nacidos en América de muchas generaciones. Y tienes, para 1821, entre 15,000 y 18,000 españoles nacidos en España, viviendo en Nueva España. ¿Cómo puedes hablar de conquista, de invasión y de sometimiento con esos datos? 60% de la población es indígena. Hay otro 20% de mestizos y castas. Y hay un 20% de esta nueva especie que son los criollos, y hay de 15,000 a 18,000 españoles. Eso es lo que hay cuando nace México. Y ahora hay que entender entonces cómo se da este paso del imperio a la república, porque ya hablamos entonces de la guerra de Miguel Hidalgo, que dura 4 meses, de septiembre de 1810 a que lo derrotan en enero de 1811, que nunca tuvo como causa la independencia, que promovió el odio, el saqueo, destruyó ciudades, asesinó a sangre fría, y que Hidalgo y Allende, los dos líderes, fueron enemigos durante todo el tiempo que duró el corto movimiento. Ya hablamos de la guerra de Morelos, que va de 1810 hasta que lo matan en 1815. Él sí proclama la independencia en el Congreso de Anáhuac en 1813, cuando enuncia los sentimientos de la nación. Él sí dice que la América es libre de España o de cualquier otra nación. No dijo México, dijo que la América, porque no existía México. Bueno, esa es la guerra de Morelos, pero acabó en 1815. Entre 1815 y 1820 tenemos un episodio folclórico cuando llega un tal Francisco Javier Mina, un chaval de 26 años de edad, español, navarro, que llega a América convencido de que va a luchar en América contra la tiranía de Fernando VII en España. ¿Qué hace aquí un joven navarro de 26 años? Bueno, pues tuvo la mala suerte de conocer a un engatusador profesional llamado Fray Servando Teresa de Mier. Vale muchísimo la pena hablar de Fray Servando Teresa de Mier. Un día habrá que hacer, de hecho, solo un programa sobre él porque su vida es fascinante. Nació en Monterrey, en Nueva España, en 1700, nunca me acuerdo, creo que en 1790 o 90, no, perdón, en 1760 y tantos, por ahí, bueno, porque claro, se hizo religioso, se hizo dominico,
fue expulsado de Nueva España en 1794. Entonces, bueno, si fue expulsado en 1794, sí estamos hablando, nació en 1770 y tantos. Bueno, ¿por qué fue expulsado de Nueva España? Por dos sermones. Un sermón el 8 de noviembre, cuando fueron inhumados por última vez, una de las últimas veces, los restos de Hernán Cortés. Y claro, que fueron inhumados dándole honores de padre de la patria. Y Fray Servando Teresa de Mier fue el que prácticamente dijo que Hernán Cortés era un enviado de Dios, padre de la patria. Bueno. Luego fue el mismo que dijo hay que quemar sus restos porque se hizo político el güey. Y también dio un sermón sobre la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre diciendo que la imagen guadalupana no se había impreso milagrosamente sobre el ayate de Juan Diego, sino que era la capa de Tomás Apóstol que había venido a evangelizar en tiempos de Cristo y que le llamaron Quetzalcóatl. Una cosa bien loca que en realidad era un discurso político disfrazado. Pero bueno, el cuento corto es que a Fray Servando Teresa de Mier lo desterraron de Nueva España. Y entonces salió huyendo en 1794, se fue a Europa, pasó por España, se fue a Roma a pedirle al Papa que le quitara los hábitos de dominico y que de hecho lo liberara de la ordenación sacerdotal, es decir, se desdijo por completo de sus votos religiosos, acabó llegando a Londres, en Londres cayó en las garras de la masonería de la Gran Logia de Londres y Westminster y se convirtió entonces en un libertador, con la idea de que hay que separar a Nueva España del Imperio Español. ¿Quién está detrás de él? Los masones británicos. En 1816, Fray Servando dijo, bueno, pues voy a ir a Nueva España a buscar a los insurgentes para independizar Nueva España. Claro, para eso necesitas dinero. Y entonces Fray Servando consiguió 1.000.000 de libras esterlinas en oro ahí en Londres. Los ingleses no regalan nada. Si Fray Servando Teresa de Mier, ahora solo Servando Mier, consiguió 1.000.000 de libras en oro por parte de los ingleses, es porque les ofreció algo. Y ese algo, te lo aseguro, eran recursos, eran territorio, era sujeción, porque los ingleses no regalan nada. Pero él es un líder ideológico, necesita un militar. Y ahí conoció a Francisco Javier Mina y le dijo, tú vas a ser el líder militar de la expedición que va a liberar Nueva España. Y ahí vienen para acá. Cruzaron el Atlántico, primero llegaron a Estados Unidos, donde Servando Mier fue a la logia de Filadelfia, donde consiguió $1.000.000 en oro. Los gringos tampoco regalan nada, son unos hijos de los ingleses. Y entonces, si Servando Mier tiene 2 millones de libras o dólares en oro que le dieron los ingleses y los gringos, perdón, pues es porque les dio no sé qué les habrá dado, pero algo les ofreció, algo les dio. Y llegó a lo que hoy es Tamaulipas, con Francisco Javier Mina en 1816, desembarcaron, fueron descubiertos por las autoridades y Servando Mier abandonó a su suerte a Javier Mina, se subió al barco, se fue, lo dejó abandonado y el pobrecito pues se perdió en el norte del territorio nacional hasta que lo encontraron los españoles y lo fusilaron. Pero bueno, a partir de entonces, Servando Mier se regresa a Estados Unidos, donde va a estar en la logia de Filadelfia, donde, por cierto, va a conocer a José Bonaparte. El José Bonaparte Pepe Botella, que fue rey de España cuando Napoleón invadió España. José Bonaparte salió huyendo de España en 1813, se robó las joyas de la corona, se hizo un pasaporte falso, se hizo llamar conde de Survilliers, se fue a Estados Unidos, se hizo de un amante, vivió ahí hasta 1840, vendió las joyas de la corona española y con ese dinero se dedicó a financiar a la masonería que financió los movimientos de independencia. En fin. Ese es Servando Teresa de Mier, que va a regresar a México más adelante. Y mientras, entre 1816 y 21 es cuando Iturbide está haciendo su propio movimiento. Bueno, comentábamos entonces que cuando Fernando VII en España es obligado a jurar una constitución liberal, la Constitución de Cádiz, se mandan cartas, paquetes postales completos a los 4 virreinatos de América, cartas donde vienen, paquetes postales donde viene la Constitución y la orden de que la Constitución de Cádiz empezará a entrar en vigor en todos los virreinatos a partir del 30 de mayo de 1820. Y es entonces cuando se reúnen los criollos americanos en México y en el resto de la América Española para conspirar contra esa Constitución que les va a quitar privilegios. Aquí viene un fenómeno que es cuestionado en la historia de México,
yo es llamado las conspiraciones de la profesa. Si tú te vas hoy en día al centro histórico de la Ciudad de México, ahí te encuentras el templo de San Felipe Neri de la Profesa. Ahí en el templo de la Profesa cuenta un cronista ecuatoriano, Rocafuerte, que ahí se empezó a reunir la alta burguesía, ahí se reunía la Güera Rodríguez, Tomás de Monteagudo, que era el gran inquisidor del reino, enviados del propio virrey Apodaca, Pedro Romero de Terreros III, el hombre más rico de aquella Nueva España, en fin, la élite de Nueva España se empezó a reunir en el templo de la Profesa para conspirar en contra, no de España, en contra de la Constitución, porque lo que plantea esta gente es, Fernando VII no firmó la Constitución por la buena, lo obligaron. Hay que invitar a Fernando VII a que se venga a vivir a la Ciudad de México y desde aquí gobierne Nueva España sin Constitución. Es decir, que en realidad este movimiento, que es el que va a poner como líder a Agustín de Iturbide, de alguna forma está buscando lo mismo que el de Hidalgo, viva Fernando VII, que nos gobierne Fernando VII. Lo que plantea esta gente es traigamos a Fernando VII a que sea emperador en Nueva España, gobernando desde la Ciudad de México, claro, con criollos como nosotros, como parte de su gobierno. En noviembre de 1820, esta gente convenció al virrey Juan Ruiz de Apodaca de que le entregara el mando supremo del militar de Nueva España a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide había renunciado al ejército en 1816, una vez que derrotó a Hidalgo y derrotó a Morelos y se restableció el orden. Agustín de Iturbide renunció a la milicia. Porque lo juzgaron, también es cierto, lo juzgaron por corrupción, lo declararon inocente, lo juzgaron por uso excesivo de la violencia, a lo cual él se defendió diciendo, señores, del otro lado estaba José María Morelos, que no hablaba bonito, ¿no?, por así decirlo. En fin, total que lo exoneraron de todos los cargos, pero él ya no volvió al ejército. Lo van a convencer de reincorporarse al ejército como jefe militar en noviembre de 1820. Lo que está buscando este grupo de conspiradores independentistas de la aristocracia de Nueva España, y seguramente hasta el propio virrey lo sabe, es precisamente esto: vamos a traer a Fernando VII y vamos a gobernarnos solos. Pero resulta que sobreviven algunos insurgentes de la época de Morelos. Sobrevive, escondido en la selva de Veracruz, Guadalupe Victoria, que se ha quedado solo. Guadalupe Victoria llegó a vivir 30 meses en solitario en la selva. Lo declararon muerto, de hecho. Entonces, no lo consideran una amenaza, pero en la selva, en las montañas de lo que hoy es el estado de Guerrero, el que esté escondido ahí con 2,000 hombres es Vicente Guerrero. No es una amenaza para el gobierno virreinal, pero sí es una amenaza para la paz y la seguridad, porque desde su ocultamiento en las montañas, Vicente Guerrero se dedica a asaltar caravanas con españoles, a asaltar caravanas comerciales que vienen del puerto de Acapulco a la Ciudad de México. Y entonces la encomienda que le dan a Agustín de Iturbide es buscar y derrotar y asesinar a Vicente Guerrero. Como diciendo, para volver a la paz y ser independientes hay que acabar con lo que queda de la insurgencia. Vicente Guerrero tiene unos 2,000, 3,000 hombres, está escondido en la sierra. Agustín de Iturbide lo ponen al mando de 3,000 hombres, le dan presupuesto. Y ahí va Agustín de Iturbide a la sierra de Guerrero a buscar a Guerrero. Y a ver, la historia de México está llena de mentiras, la historia de México. Una que me encanta es que te dicen que Vicente Guerrero derrotó a Agustín de Iturbide. ¿Qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que Agustín de Iturbide empezó a rodear a Guerrero. Pelear contra Guerrero iba a ser terrible. Guerrero era un hombre muy feroz, muy valiente, que ya no tiene nada que perder, que está escondido en la sierra y todos sus hombres están en la misma actitud. Están dispuestos a morir antes que ser derrotados. Es muy peligroso y muy difícil luchar contra alguien así. Entonces Agustín de Iturbide le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero diciéndole, dejemos de pelear. Esta guerra ya no tiene sentido, la guerra de insurgencia ya terminó. Y es un Iturbide que básicamente lo que le plantea en sus cartas a Vicente Guerrero es, la independencia es un hecho consumado, eso ni yo ni nadie lo puede evitar. Lo que yo quiero es buscar la independencia con paz y con orden, ya no debe haber guerra. Y la única forma de que esta guerra continúe es que los dos ejércitos que sobreviven, el tuyo y el mío, se enfrenten.
Y yo no me quiero enfrentar contra ti. Si tú no te quieres enfrentar contra mí, se acabó la guerra. Básicamente Iturbide le está mandando propuestas de paz a Vicente Guerrero. ¿Qué nos dice la mentirosa historia oficial de México? Que Guerrero derrotó a Iturbide y luego le entregó el mando de su ejército. A ver, es que hay que ser retrasado mental para creer esa versión. Es decir, el que ganó, después de ganar, se rinde, se somete al otro y le entrega el mando de su propio ejército. Eso no ha pasado nunca en la historia de ningún país. Pero aquí nos quieren hacer pensar que Vicente Guerrero ganó y a pesar de eso se puso a las órdenes de Iturbide. Lo que va a pasar es que Vicente Guerrero no confía en Iturbide y no podemos culparlo, por supuesto. Ha sido enemigo de su causa durante todo este tiempo. Y no confía en él y entonces estas cartas son mentira. Lo que él quiere es atraparme. Sin embargo, estaba tan acorralado que eventualmente decide que lo va a recibir. O sea, tal vez es una trampa, pero vale la pena correr el riesgo. Yo creo que Vicente Guerrero no era un hombre que le tuviera miedo a la muerte, desde luego. Le tiene miedo a morir sin causa, eso sí. Pero al final decide, bueno, pues vale la pena. Y entonces cuenta la tradición, mucho más que la historia, que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se van a encontrar en un poblado llamado Acatempan en febrero de 1821 y se abrazan. A esto le llamamos el abrazo de Acatempan. Entonces, el abrazo de Acatempan es cuando Iturbide y Guerrero deciden, bueno, ya, no estamos en guerra, estemos en paz, se declaran amigos, se abrazan y lo más importante, Iturbide tiene un ejército, el ejército realista que le ha dado Juan Ruiz de Apodaca. Vicente Guerrero tiene a su ejército, los restos de la insurgencia, de 2,000 a 3,000 hombres. Lo que ocurre tras el abrazo de Acatempan es que Vicente Guerrero le entrega su espada de mando a Iturbide, lo cual a mí me hace pensar que Iturbide es el vencedor de esto, y pone a su disposición a sus hombres. Cuando se unen los hombres de Vicente Guerrero con los hombres de Iturbide y forman un solo ejército, es el que se va a llamar Ejército Trigarante o el Ejército de las Tres Garantías, porque dicen que hay tres garantías: independencia, religión y unión. Independencia de Nueva España, que se libera de España. Religión católica como única permitida en el imperio. Y la unión de todos los pobladores para acabar de una buena vez con esta guerra. Por cierto que esto ocurre el 24 de febrero. Hasta el día de hoy, cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera. Pero como Iturbide es el malo de la historia, porque nos dio patria y libertad, desgraciado infeliz, bueno, como Iturbide es el malo de la historia, sí se festeja el Día de la Bandera, pero nunca te cuentan por qué se festeja. Bueno, el 24 de febrero es cuando se une el ejército derrotado de Vicente Guerrero con el de Agustín de Iturbide. Forman el ejército trigarante, se proclaman estas tres garantías: independencia, religión y unión, que serán simbolizadas por tres colores: el verde para la independencia, el blanco para la religión y el rojo para la unión. El 24 de febrero de 1821 nació la bandera mexicana, la hizo nacer Agustín de Iturbide, es parte de su plan de paz y libertad que hoy conocemos como Plan de Iguala. Y Vicente Guerrero le dice a sus tropas: este es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido funesta a nuestra causa, pero hoy jura defender los intereses nacionales. Y ojo, Vicente Guerrero le dice a sus hombres: yo que los he conducido a ustedes en los combates y que no pueden dudar de mí y de mi integridad y que no pueden dudar de que yo moriría por defender la independencia, bueno, yo con todas estas credenciales le entrego mi espada de mando al señor Agustín de Iturbide y lo reconozco como primer jefe de los ejércitos nacionales. Ahí es cuando se unen Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide y por lo tanto termina la guerra. Ahora, ¿contra quién te peleas? Claro, sigue habiendo algunos insurgentes levantados en armas. Ya está a punto de resurgir de la selva Guadalupe Victoria, que no va a estar de acuerdo con este pacto entre Guerrero e Iturbide, entonces va a seguir levantado en armas. Pero sobre todo hay militares del ejército realista, criollos, del ejército de Nueva España, que tampoco están de acuerdo y consideran que Iturbide es un traidor a España. Lo que va a hacer Iturbide a partir de este momento, su principal arma no fue una espada, no fue una ballesta, no fue un fusil. La principal arma de Agustín de Iturbide fue una imprenta portátil. Iturbide escribió su plan de paz y libertad, donde conmina a todos a dejar las armas y a unirnos y crear un nuevo país, y se dedicó a imprimir copias.
E Iturbide lo que hizo fue, al mando de su nuevo ejército trigarante, recorrer todo el centro de Nueva España, todo lo que hoy es el Bajío. Ahí es que pasa por Puebla y le hacen un chile en nogada, según la tradición. Bueno, capeado o sin capear, ya discutiremos eso en otra ocasión. Pero bueno, es Agustín de Iturbide mandándole cartas y su plan de paz y libertad a los pocos militares que siguen levantados en armas y los va convenciendo a todos de dejar las armas. El último al que convenció, se le va a sumar hasta mayo de 1821, es Antonio López de Santana, que era el que defendía el puerto de Veracruz para la causa realista, que eventualmente también se va a poner del lado de Iturbide. Lo cual nos lleva a que Antonio López de Santana desfiló con Iturbide el día de la independencia. Entonces, bueno, 24 de febrero de 1821 se proclama en Iguala el Plan de Paz y Libertad al que llamamos Plan de Iguala, se unen los ejércitos, nace el ejército trigarante, nace nuestra bandera y por eso es el Día de la Bandera. Iturbide se dedicó a recorrer eso, a recorrer el centro del país a lo largo de 1821, pero también mandó a representantes a Yucatán. Yucatán era diferente, Yucatán era la Capitanía General de Yucatán, con muy pocos nexos con Nueva España. A ver, ubica que en esa época, para llegar de México a Yucatán, había que ir a Veracruz, tomar un barco e irte por barco a Puerto Sisal, porque atravesar la selva que te llega a Mérida, bueno, es complicado hoy en día, ¿no? Entonces manda representantes a Yucatán y a la Capitanía General de Guatemala, que es Centroamérica, para convencerlos a Yucatán y a Centroamérica de que se unan a su plan de paz y libertad. Es decir, es Iturbide el que dice todo esto que era Nueva España, desde Centroamérica, incluyendo Yucatán y hasta el lejano norte, todo lo que era Nueva España es lo que debe ser México. Eso tendría que haber incluido a las Filipinas, pero bueno, era imposible que este movimiento llegara a las Filipinas. Y así es como, sin guerra y sin disparos, Iturbide acaba con 10 años de conflicto y de matanzas, que habían dejado casi 1 millón de muertos, y logra que todos estén de acuerdo con la causa de la independencia y logra que Yucatán y Centroamérica se unan al proyecto. Y está en eso Agustín Iturbide cuando llega al puerto de Veracruz don Juan de O'Donoghue y O'Ryan. Juan de O'Donoghue es conocido como el último virrey de la Nueva España, aunque el título de virrey había sido abolido por la Constitución de Cádiz, se llama jefe político superior. Juan de O'Donoghue llegó a Veracruz para tomar el puesto, vamos a decirle virrey en términos prácticos, ¿no? El puesto de virrey ante la audiencia. Y claro, la orden que se le da a O'Donoghue es acaba con el movimiento de independencia, pero lo mandan sin presupuesto y sin soldados para tal cosa. O'Donoghue llega a Veracruz, ve cómo está la situación, se da cuenta que es imposible evitar esta independencia, se da cuenta que sería seguir en una guerra sin sentido y que además él no tiene cómo dar esta guerra, se da cuenta que los militares en Nueva España ya todos están del lado de Iturbide y de la independencia. Entonces O'Donoghue, en lugar de tratar de mantener una guerra sin sentido, decide entrevistarse con Agustín de Iturbide. Va a ser Antonio López de Santana el que va a coordinar ese encuentro y finalmente Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide se van a encontrar en la ciudad de Córdoba, Veracruz. En Córdoba, Veracruz, va a ser tal vez la única ciudad de México, vale la pena que vayas a visitar Córdoba y tomar café, por supuesto, y que veas el busto de Agustín de Iturbide. Tal vez es el único lugar de este país con un monumento en honor de nuestro libertador. Y ahí también puedes ver los arcos de comercio del centro de Córdoba, que hay una placa que te dice aquí se encontraron Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide. Y el 24 de agosto de 1821, nadie te habla de esta fecha, ahí también nació México. El 24 de agosto de 1821, Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide firman los Tratados de Córdoba. ¿De qué se tratan los Tratados de Córdoba? Es algo simple. O'Donoghue reconoce la independencia y le dice a Iturbide, ni hablar, esto ya es tuyo. Básicamente lo que se establece en Córdoba es que Juan de O'Donoghue llegará a la capital de Nueva España, a la Ciudad de México, tomará su cargo como virrey y le entregará el poder de forma pacífica a Agustín de Iturbide. Ojo, en los Tratados de Córdoba se establece la América septentrional, ya no tenemos nombre, la América septentrional será libre de España y cualquier otra nación y recibirá el nombre de Imperio Mexicano. Es ahí
cuando nace nuestro nombre. Le debemos patria, libertad, bandera y nombre al traidorzazo de Iturbide. Entonces, primer punto de Tratados de Córdoba, se independiza y esto será el Imperio Mexicano. Segundo punto de los Tratados de Córdoba, el Imperio Mexicano será constitucional y tendrá representantes y todo lo demás. Tercer punto fundamental de los acuerdos de Córdoba, ¿quién va a ser el emperador? Estamos proclamando un imperio. ¿Quién va a ser el emperador? Se le ofrecerá la corona del imperio a su majestad Fernando VII. En caso de que él no la acepte, se le ofrecerá a su hermano Carlos María Isidro de Borbón. En caso de que él no la acepte, al infante fulanito. En caso de que él no la acepte, al infante fulanito. Se dan 5 opciones. Se le va a entregar la corona a algún miembro de la Casa Real Española. Y en caso de que nadie acepte, las cortes mexicanas tendrán que elegir emperador. Como nos encanta contarnos la historia como si fuera telenovela barata de Canal 2, están los que te dicen, ves, ahí está, desde ahí Iturbide ya estaba pensando en proclamarse emperador porque él sabía que esas 5 personas no iba a aceptar, como si el desgraciado fuera evidente, y él ya estaba planeando todo para proclamarse emperador. A ver, Agustín de Iturbide le mandó un paquete postal a Fernando VII, que incluye su plan de paz y libertad o plan de Iguala, que incluye una copia de los tratados de Córdoba, donde, a ver, se le dice a Fernando VII, esto seguirá siendo parte de la corona española, solo venga usted a gobernar acá. Pero bueno, es una carta de Agustín de Iturbide, donde se presenta con su majestad Fernando VII, le presenta su plan de paz y libertad, le presenta los tratados de Córdoba y le hace la invitación formal a que venga a gobernar en la Ciudad de México. Claro, más adelante va a llegar una respuesta con una negativa rotunda. Ahora hablamos de eso. Pero es decir que desde el principio Iturbide dice, pues ahí va todo el paquete postal a Fernando VII, a ver qué nos dice. Y bueno, total que Juan de O'Donojú llegó a la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1821, se presentó ante la audiencia, tomó su cargo como virrey, y básicamente dio una sola orden y es la rendición de toda tropa que siga levantada en armas. Señores, la guerra se acabó. Juan de O'Donojú fue, entre comillas, virrey muy poquito tiempo, 24 de septiembre, 25 de septiembre, 26 de septiembre. El 27 de septiembre entran las tropas de Iturbide a recibir el mando. Entran en un desfile triunfal, en su momento le llamaron los cronistas el día más feliz de la historia. Para este momento, el ejército de Iturbide, que ya incluye a todo militar de Nueva España, incluyendo a los insurgentes, incluyendo a Vicente Guerrero, incluyendo a Nicolás Bravo, son 14,000 hombres. Se reúnen 14,000 hombres cerca de lo que hoy sería Reforma, cuando das en la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, cuando vas a entrar hacia la Alameda. Y ahí se reúnen 14,000, 7,000 a caballo, 7,000 a pie. Iturbide no usa uniforme militar, se viste pues, como un aristócrata de pantalón blanco con saco azul y va a caballo al mando de 14,000 hombres en un desfile triunfal. Todo estaba lleno de gente, todo estaba adornado con pendones tricolores, le aventaron papelitos de colores a lo largo de todo el desfile, le entregaron las llaves de la ciudad. Sí, una recepción gloriosa, hasta que llegó a la Plaza de Armas, al Zócalo, pues, donde se encontró con Juan de O'Donojú. Juan de O'Donojú le entrega formalmente el mando a Agustín de Iturbide y los dos se meten al Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, al balcón central, a ver cómo desfila el ejército. Si esta tradición mexicana de hoy de ver el desfile militar del 16 de septiembre, pues empezó el 27 de septiembre de 1821, cuando O'Donojú e Iturbide vieron desfilar al ejército trigarante, se declaró fiesta, hubo una misa de 4 horas en la catedral, entonces Iturbide, pues más que celebrar, se tuvo que echar una misa de 4 horas. Afuera hubo fiesta, tronaron cohetes, hubo desmadre y de pronto todos somos independientes. Al día siguiente, 28 de septiembre de 1821, alguien tuvo la idea de decirle a Iturbide, oiga, por cierto, qué bonito todo lo que hicimos, pero tampoco dejamos ninguna constancia escrita de nada. Y entonces, literal, hay que decirlo, pero así fue, nos improvisamos el acta de independencia del Imperio Mexicano. 28 de septiembre de 1821, Iturbide mandó llamar pues, a los hombres más importantes de Nueva España, que básicamente son los conspiradores del Templo de la Profesa, a Juan de O'Donojú y él mismo, y entonces se estableció la idea de ya somos
independientes, somos el imperio mexicano, estamos esperando la respuesta de Fernando VII, a ver si va a ser o no nuestro emperador, y mientras hace falta un gobierno provisional, que va a ser la regencia imperial. Se nombró a Iturbide primer presidente de la regencia y a Juan de O'Donoghue segundo presidente de la regencia. Juan de O'Donoghue nunca ejerció cargo alguno, él murió el 11 de octubre. Él llegó ya muy enfermo de pulmonía y pues muere 2 semanas después de entregarle el poder a Iturbide. Y bueno, pues todos estos aristócratas, a ver, se improvisan un pequeño párrafo que habla de la felicidad del reino y bla, 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 somos independientes, las firmas de todos, incluyendo la de Iturbide, y el acta de nacimiento de México, el acta de independencia, no trae la firma de Juan de O'Donoghue, porque nunca se presentó, ya se quedó en su casa enfermo y se murió, y O'Donoghue, el que acepta y reconoce la independencia, ni siquiera puso su firma. Además de que luego nos llegó la noticia de que Fernando VII no aceptaba nada de esto, decía que todo era ilegal y que Nueva España seguía siendo parte del Imperio Español. Pero tampoco mandó tropas, ¿ves? Entonces, prácticamente así es como nacemos, con una Centroamérica que es parte del imperio. Y bueno, el tema, entonces imagínate, México nace como imperio el 27-28 de septiembre de 1821. Y así nos echamos el resto de 1821 con una regencia imperial comandada por Agustín de Iturbide, que es, digamos, el gobernante provisional. Y así nos echamos el resto de 1821 y así empezamos 1822, pero en abril de 1822 llegaron justo las noticias de que Fernando VII rechazaba la independencia, rechazaba el trono que se le ofrecía, no permitía que nadie más viniera a reinar acá y que simplemente declaraba ilegal todo lo que habían hecho Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue. Entonces tú imagínate que en abril de 1822 empieza a correrse el rumor de el rey no nos deja ser independientes. Bueno, pues hubo sectores de la población, sobre todo entre la aristocracia de la Ciudad de México, que dijeron, bueno, pues ni hablar, le pedimos permiso al rey de ser independientes, dijo que no, seguimos siendo parte de España. Lo cual era insostenible también. La situación es que de pronto somos un imperio sin emperador. Y aquel al que se le ofreció la corona imperial, que es Fernando VII, rechaza la independencia y rechaza la corona imperial. Y entonces, bueno, si somos un imperio sin emperador, pues la independencia está en juego, hace falta un emperador. ¿Quién va a ser el emperador? El Tratado de Córdoba, declarado ilegal por el rey, dice que Fernando VII, que si no su hermano, que si no un hijo, que si no otro y que si no otro. Y que si nadie acepta, las cortes del imperio deberán elegir emperador. Lo que se formó en el Imperio Mexicano fue un Congreso provisional. Ese Congreso provisional tenía una sola chamba, una sola, hacer la Constitución del Imperio. ¿A qué se dedicó realmente el Congreso Constituyente, donde está Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Fray Servando Teresa de Mier? ¿A qué se dedicaron en lugar de hacer una constitución? Se dedicaron a conspirar contra Agustín de Iturbide. ¿Por qué? Porque llegó Servando Mier a calentarles la cabeza a todos con que era un tirano que tenía que ser derrocado. ¿Por qué? Porque Servando Teresa de Mier se le vendió a los gringos y a los ingleses. Es un traidorzazo a la patria, pero bueno, hasta le pusimos una avenida en su honor. ¿Qué se le va a hacer? Y pues nada, estaba Agustín de Iturbide, cuentan que jugando a las cartas con otro militar, Pedro Celestino Negrete, en lo que hoy en la Ciudad de México se llama Palacio Banamex, Palacio de Iturbide, y el 18 de mayo de 1822, en la noche, estaba jugando cartas, y de pronto toda la calle, la que hoy se llama Madero, la calle de San Francisco, se llenó de tropas al mando del sargento Pío Marcha, tropas muy bien organizadas del ejército y multitud desorganizada que empezaron a proclamar viva Agustín I, emperador de México. Entonces lo que tenemos el 18 de mayo de 1822 es una aclamación popular. Es curioso porque hoy en día todos los que defienden la versión oficial de la historia, que te dicen que Iturbide es un traidor, si tú los hablas de que fue proclamado emperador por aclamación popular, te dicen que la aclamación popular no cuenta. Aunque todos los gobiernos comunistas del México actual se basan en la aclamación popular. Hashtag no seas comunista. Estoy de acuerdo en que la aclamación popular no funciona, ni para nombrar a Iturbide, ni para nombrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, el tema es que el propio Iturbide salió al balcón a decirle a la gente
que no podía aceptar una aclamación popular para proclamarse emperador, que había que consultarlo con el Congreso. Entonces, pues nada, se regresó a su casa a dormir y al día siguiente, 19 de mayo, obviamente se convocó sesión urgente en el Congreso, porque esto que acaba de pasar es tremendo. Iturbide no pretende ir al Congreso. Él dice, yo no puedo estar presente en el Congreso si lo que van a discutir es si soy o no soy emperador. No al lugar. Entonces Iturbide se queda en su casa, pero ahí va parte de esta multitud a aporrear su puerta, a decirle que se tiene que presentar en el Congreso. En el Congreso están muertos de miedo, qué raro, y entonces mandan llamar a Iturbide, y pues Iturbide decide que va a ir, y entonces se abren las puertas del palacio de Iturbide, sale la carroza de Iturbide jalada por caballos, y bueno, imagínate el clamor hacia Iturbide, que lo que hizo la gente fue desmontar la carroza de los caballos y la gente fue llevando a Iturbide en su carroza hasta el Congreso a que lo proclamaran emperador. En el Congreso están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo proclamamos o no lo proclamamos emperador? Y entonces uno de los grandes liberales de aquella época, Valentín Gómez Farías, al que le decían Valentín Gómez Furias, que era totalmente antimonárquico, sin embargo es el hombre que se levanta y dice, señores, somos los representantes del pueblo, y el pueblo está hablando. El único hecho consumado es que Agustín de Iturbide es emperador. Votemos. Y entonces en el Congreso mexicano se votó para decidir si se nombraba o no a Iturbide emperador. Para los que te dicen, es que el desgraciado se proclamó emperador. Iturbide rechazó la proclamación y el Congreso lo nombró emperador. Pero fue una votación amañada. Claro, no como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fue una votación amañada. Iturbide no aceptó su proclamación imperial porque le pareció que el Congreso votando no era suficiente, porque esto es la Ciudad de México y el resto del reino, ¿qué? Entonces Iturbide dice, no, necesitamos que las provincias se manifiesten. Y las provincias se manifestaron todos a favor de que, bueno, todos no, en gran medida a favor de que Agustín de Iturbide era el emperador de México. Entonces, por una votación del Congreso, Agustín de Iturbide es proclamado emperador, 19 de mayo de 1822. Entonces ahora hay que coronarlo. La coronación, según cuentan, fue de risa. Pues aquí nunca se había hecho una coronación de nada. Fue una caricatura, pues no había protocolos, no se sabe cómo te corona a alguien, ¿no? Pero bueno, se organizó la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México el 21 de julio de 1822 en la Catedral Metropolitana. Primero había que hacer una corona imperial, porque aquí no había corona. Entonces se hizo un diseño muy bonito. Pues como Iturbide tenía el ejército trigarante y la independencia está basada en las 3 garantías, se dijo, ¿por qué no? Hay que hacer una corona de oro de 3 pisos que represente las 3 garantías. Oye, pues no hay corona, pues no. Y de hecho estamos en una crisis terrible porque llevamos más de 10 años en guerra, pues tampoco hay dinero para mandar a hacer una corona. Pues total que las mujeres más ricas del reino donaron joyas de oro que fueron fundidas. Bueno, se pesó, se dejó claro quién entregaba qué cantidad de oro, se fundió el oro, se hizo una corona, Iturbide fue coronado, se fundió la corona y se le devolvió gramaje en oro a los que habían prestado el oro para que Agustín de Iturbide pudiera tener una corona. Total que 21 de julio de 1822 es oficialmente emperador. El problema es que una vez que Agustín de Iturbide fue proclamado emperador, empezaron de inmediato los movimientos para derrocarlo. A ver, Guadalupe Victoria, Miguel Fernández Félix, Guadalupe Victoria. Quien me sigue sabe que me cae muy bien. Por cierto, toda la historia de Iturbide, de Guadalupe Victoria, lo que te acabo de contar, está en mi novela El misterio del águila, que no te puedes perder. Mi primer novela, creo que es muy buena. En fin, Guadalupe Victoria fue un hombre de palabra toda su vida. Él se plantó de frente a Iturbide antes de todo esto y le dijo, yo voy a seguir levantado en armas hasta que seamos república. Esto del imperio yo no me lo compro. Te comento esto porque para mí es el único que no es traidor, porque el que avisa no es traidor. Él nunca le juró lealtad, él nunca estuvo de su lado.
Se trataron muy cordialmente, pero Guadalupe Victoria siempre le dejó claro, si serás emperador, seremos enemigos. En cambio, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, bueno, se dejaron colmar de honores y de medallas, le besaron los pies, le besaron las manos, le escribieron cartas elogiosas y luego lo traicionaron. Antonio López de Santana le encantaba la idea del imperio, pero claro, si el emperador se llamaba Antonio I, cuando vio que el emperador era Agustín I, le dejó de gustar la idea del imperio y Antonio López de Santana se unió con Guadalupe Victoria para organizar el derrocamiento de Iturbide. ¿Quién está detrás? Servando Mier. ¿De dónde sacas dinero para una conspiración que requiere armas y demás? Pues de la masonería británica y norteamericana. ¿Quién está detrás del derrocamiento? Servando Mier, que en realidad se ha organizado con un señor llamado Miguel Santamaría, que es un espía enviado por Simón Bolívar para asesinar a Agustín de Iturbide. A ver, mientras algunos, como Guadalupe Victoria, decía hay que derrocar a Iturbide y desterrarlo, Servando Mier dice, ni madre, hay que matarlo. O sea, pasó de cura a asesino, así las cosas. ¿Quién está realmente detrás de todo? Un señor llamado Joel Robert Poinsett. Joel Robert Poinsett fue el primer embajador norteamericano en México. Aquí todavía no está en calidad de embajador porque Estados Unidos no ha reconocido al gobierno. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no les conviene el imperio mexicano. No le conviene a Estados Unidos un país unido, fuerte y próspero que vaya desde Panamá hasta Oregón. Ellos necesitan un país dividido, fragmentado, encabronado, en guerra y más pequeño. Joel Robert Poinsett llegó a Nueva España, México, en calidad de visitante distinguido. Traía cartas del gobierno norteamericano solo como eso de, era botánico, es un explorador, ojalá le den facilidades y demás. Con ese carácter de visitante distinguido se entrevistó con Iturbide. Y Robert Poinsett como que le tanteó a Iturbide y le dijo, oiga, pues esos territorios del norte, Texas, Nuevo México, California, ese territorio que está despoblado y que pues, ustedes prácticamente no usan y que ni siquiera lo tienen poblado, no lo pueden administrar. A los norteamericanos les interesa mucho y veo que usted pues, lo tiene despoblado y además tiene broncas económicas. Debería venderlo, así como que no queriendo la cosa, ¿no? Iturbide dejó muy claro una cosa, bajo ninguna circunstancia voy a vender ni un centímetro del territorio nacional. Y una vez que la postura de Iturbide fue muy clara, y esto es un imperio inseparable y no voy a vender un centímetro de territorio, es cuando Estados Unidos dijo, ok, pues entonces hay que derrocar a Iturbide. Ya que Iturbide no está dispuesto a traicionar a la patria, hay que derrocarlo y vamos a necesitar encumbrar en el poder a los que sí estén dispuestos a traicionar a la patria. Y es así que Joel Robert Poinsett es el que está detrás en realidad de todo y detrás de ser... A ver, Joel Robert Poinsett es el gran maestre de la logia masónica de Filadelfia. Es por lo tanto el jefe de todos estos, que ya todos son masones afiliados a la gran logia de Filadelfia. Entonces ahí está la masonería anglosajona, detrás del derrocamiento de Iturbide, organizando a todos esos que hoy son héroes y que en realidad traicionaron a la patria. Derrocaron a Agustín de Iturbide. Eso tal vez tenía que pasar. Era muy difícil que prosperara el formato imperio en América, pero la república que se organiza es una república caótica, fragmentada, dividida, a la que Estados Unidos le va a robar el territorio. Pero bueno, detrás de todo está Joel Robert Poinsett. Empezó la guerra para derrocar a Iturbide e Iturbide dijo, señores, yo lo que intenté hacer desde el momento primero fue acabar con la guerra. Si va a haber guerra para que yo me quede o me vaya, señores, que no haya guerra, me voy. Y Agustín de Iturbide abdicó al trono del Imperio Mexicano el 19 de marzo de 1823. Es decir, que el gusto duró muy poco. Y obviamente Agustín de Iturbide abdica con la promesa de abdico y me voy. Me voy del territorio para que nadie se levante en armas en mi nombre. Esto que te presento aquí es el mapa del Imperio Mexicano, de lo que Iturbide dice que es el Imperio Mexicano, desde Costa Rica hasta California. Perdimos casi el 60% de eso en 20 años con republicanos aliados de Estados Unidos que prácticamente le entregaron eso a los Estados Unidos. Te cuento un poquito la historia de Iturbide antes de hablarte de todas esas traiciones.
Pues nada, Iturbide dice abdico y me voy. Entonces el 11 de mayo de 1823, Agustín de Iturbide, su esposa Ana María Huarte, sus 8 hijos y 19 personas que decidieron acompañarlos, se embarcaron en la fragata inglesa Rawlins con destino a la península itálica, a Livorno. Por azares bien interesantes de la vida, Paulina Bonaparte le ofreció a la familia de Iturbide su casa en Livorno. Entonces ahí se estableció Iturbide con su familia en agosto de 1823. Y fíjate qué curioso, el México que están haciendo y que ya derrocó a su libertador y que ahora nos estamos peleando todos entre todos, tenemos una crisis económica tremenda, no alcanza el dinero para nada, pero sí alcanza para mandar espías que sigan a Iturbide. Entonces Iturbide empezó a ser acosado por espías de México y por espías de España, le hicieron la vida imposible, el rey Fernando VII consiguió que Iturbide fuera expulsado de Livorno, nadie quiere recibir a Iturbide, entonces decide Iturbide que se tiene que ir a Inglaterra. No pudo zarpar, no pudo salir por mar por una tormenta y el punto es, o te vas mañana o te encerramos. Oye, pero hay mal tiempo, ni modo. Pues Iturbide se fue a pie, por tierra. Iturbide caminó por toda Italia hasta llegar a los Alpes, cruzó los Alpes, se metió a Suiza, navegó por el río Rin, llegó a Bélgica, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Londres el 1 de enero de 1824. Es decir, que nunca tuvo realmente tiempo de estar establecido. Y ahí está Iturbide, en Londres, donde se fraguan todas las traiciones desde entonces hasta hoy, y en febrero de 1824 descubre, según él, aquí sí no hay mucha prueba, de que hay una conspiración para reconquistar México. Eso tal vez se lo inventó, no lo sé. El tema es que en febrero de 1824 Iturbide le mandó una carta al Congreso mexicano diciéndoles que iba a regresar a México. Dado que no lo desterraron, sino que él se fue por voluntad propia, él dice, pues miren, voy a regresar porque hay un intento de reconquista, les pido que me permitan integrarme al ejército para defender a la patria. Pero claro, no se esperó a que le respondieran, mandó la carta y él fue detrás. Y ahí viene Iturbide de regreso a México. Lo que nadie le dijo a Iturbide es que una vez que él se fue de México, el Congreso siguió discutiendo, mandó su abdicación, y el Congreso mexicano de pronto decidió que no aceptaban la abdicación de Iturbide porque aceptar la abdicación significaba aceptar que había sido emperador y ahora decían que nada había sido válido y que él nunca fue emperador de verdad, por lo tanto fue un usurpador, por lo tanto es un traidor, por lo tanto es juzgado y condenado en ausencia a muerte. Y se establece una ley absolutamente ilegal, porque las leyes nunca pueden ser contra un individuo o institución en particular, que dice que es enemigo de la patria, que es traidor y que si pone un pie en territorio mexicano debe ser fusilado. Y claro que nadie le avisó. Entonces Iturbide desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, el 15 de julio de 1824 y ahí mismo, en Tamaulipas, lo hicieron prisionero. Lo declararon condenado a muerte. Pidió permiso, él dejó a su familia en el barco y él bajó. Lo capturaron, lo encerraron, lo condenaron a muerte. Pidió permiso de ver a su familia, se lo negaron. Pidió permiso de escuchar misa, se lo negaron. Y simplemente lo fusilaron el 19 de julio de 1824 y lo metieron en una fosa común. Es el trato que le dimos al padre de la patria, al libertador. Cuenta la leyenda, yo lo pongo por lo menos en mi novela El misterio del águila, que entre la pequeña multitud que se reunió para ver el fusilamiento de Iturbide, el comentario fue, fíjate nada más con esto, la ingratitud de los mexicanos ha vengado a España. Hemos matado al libertador. Quede vengada España por nuestra propia ingratitud. Y así fue como fusilamos al hombre que nos dio patria y libertad. Mientras, el México que quedó en el lugar del imperio era un caos. Se fue Iturbide desde marzo de 1823, se formó un supremo poder ejecutivo, ahí estaba Pedro Celestino Negrete, ahí estaba Guadalupe Victoria, en fin. Se formó un congreso, el congreso redactó una constitución, la primera constitución formal de México, octubre de 1824, que es en el que México es proclamado una república federal y representativa. Eventualmente se va a convocar a elecciones dentro del Congreso y el primer presidente de México será Guadalupe Victoria.
y el primer vicepresidente será Nicolás Bravo. Y claro, el problema es que Guadalupe Victoria, el presidente de México, y el vicepresidente Nicolás Bravo, su eterno aliado en la insurgencia, se convirtió en su principal enemigo. ¿Por qué? Porque detrás de Nicolás Bravo está la boquita de Joel Robert Poinsett diciéndole ¿y por qué él y no tú? Y lo mismo con Vicente Guerrero, ¿y por qué él y no tú? Guadalupe Victoria fue el único hombre que logró concluir un periodo presidencial en los primeros 30 años de vida independiente. Fue presidente de 1824 a 1829. Organizó la primera elección democrática para nombrar a su sucesor. Candidatos: Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. ¿Cuál es el problema de estos dos candidatos? Los dos son analfabetas, que eso no está bien para ser presidente, y los dos son peones de los gringos porque trabajan para Joel Robert Poinsett. Entonces, Guadalupe Victoria nombró un tercer candidato, su ministro de Guerra, Manuel Gómez Pedraza. Vinieron las elecciones, ganó Manuel Gómez Pedraza, y entonces nuestras primeras elecciones libres y democráticas nos dejaron al primer berrinchudo que no aceptó su derrota y se levantó en armas. Vicente Guerrero no aceptó su derrota, y entonces las primeras elecciones democráticas nos dieron el primer golpe de Estado. Se generó tal caos que el Congreso tuvo miedo, qué raro, y entonces declararon nulas las elecciones y nombraron presidente a Vicente Guerrero. Lo fue durante 8 meses antes de que lo declararan traidor a la patria. ¿Qué hizo Vicente Guerrero en 8 meses de gobierno? Llegar a un acuerdo con Joel Robert Poinsett para que los gringos poblaran Texas. Luego decimos que perdimos Texas por culpa de Santana, pero el que le entregó Texas en bandeja de oro a los gringos fue Vicente Guerrero, porque para eso lo pusieron los gringos en el poder. ¿Qué tenemos entonces en Vicente Guerrero? Es un traidor a la patria, que eso sí, dijo la patria es primero, y esa frase está con letras de oro en el Congreso de la Unión hasta hoy, la patria es primero, pero él no puso primero a la patria. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre muy tosco, muy burdo, un poquito salvaje y fácil de manipular, que fue lo que hizo Joel Robert Poinsett. Yo estoy seguro que Vicente Guerrero nunca pretendió traicionar a la patria, pero así son los tontos útiles, y Vicente Guerrero fue el tonto útil de Joel Robert Poinsett. Y así es como empieza la historia de México. Y ojo, ¿cómo le va a México? Así en breve, para terminar, ¿cómo le va a México después de la independencia para que veamos que esto fue un caos? Pues nada, lo que tenemos es, se va Iturbide en 1823 y Centroamérica dice, yo también me voy. Entonces perdemos Centroamérica. 1835, en medio del caos, Antonio López de Santana declara la abolición de la federación y entonces viene la separación de Texas. Y entonces Yucatán se declara República de Yucatán. 1838, le llamamos Guerra de los Pasteles, pero fue en realidad una invasión de Francia. Nos invade Francia. En medio de la invasión de Francia, medio país se empieza a declarar independiente. 1840 nace la República del Río Grande. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas unidos formando otro país. Eso duró unos pocos meses nada más. 1845, Texas y un Estados Unidos. Eso nos va a dar la guerra México-Estados Unidos, donde Yucatán se vuelve a declarar independiente, Río Grande lo vuelve a intentar, Tabasco se declara neutral, Puebla se declara neutral, Zacatecas se declara independiente. Así es como nacimos. Y toda esta historia termina cuando el 14 de septiembre de 1847 el ejército de Estados Unidos iza la bandera norteamericana en el Zócalo de la Ciudad de México. Llevábamos 25 años de vida independiente, los gringos manoseando a lo que quedó de la insurgencia, los gringos organizando el derrocamiento de Iturbide. Derivado de esta invasión, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Armonía de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, en el que formalmente se pierde la mitad del entonces territorio mexicano, que ya a su vez había perdido Centroamérica. Es decir que, lo que siempre digo, independencia sin plan, patria sin rumbo, esto fue un caos. Y lo curioso es que Iturbide sea el traidor de esta historia, cuando, según yo, es el único en este desmadre que estaba buscando mantener un territorio unido y en paz.
y que decidió no venderse a los gringos y entonces fue derrocado por los que sí se vendieron a los gringos. Por cierto, lo mismo que pasó con Porfirio Díaz y Madero. Porfirio Díaz, que no se vendió a los gringos, Madero sí se vendió. Y ahí tienen la historia. Para terminar con la historia de Iturbide, que fue enterrado en Padilla, Tamaulipas, en una fosa común, en 1838, siendo presidente un iturbidista, Anastasio Bustamante, ordenó que los restos de Iturbide fueran depositados en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde lo puedes encontrar hasta hoy. Si vas a la catedral, entras de frente por la nave del lado izquierdo hasta el fondo del lado izquierdo, la última capilla, está el trono de Iturbide, está un cuadro de Iturbide, están los restos de Iturbide, y una frase muy bonita que nunca recuerdo de manera literal, pero que dice algo así como: este es Agustín de Iturbide, autor de la independencia nacional. Dice algo así como: extranjero, admíralo; compatriota, llóralo. Este recinto resguarda los restos de un héroe. Y esa es la historia de Agustín de Iturbide y de todas las traiciones en torno al nacimiento de México. Te invito a que veas mi video del nacimiento de México, de Agustín de Iturbide, del Imperio Mexicano y de todas las traiciones que envuelven este país. No te lo pierdas. Si te gustó, recomiéndalo, compártelo con los demás, dale like, suscríbete para que tengas todos los videos. Y lo más importante, esa es la forma en la que, si te gusta mi trabajo, me ayudas a promoverlo. No seas comunista.